Lugar a la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo del 1 al 2. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, serás hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Padre Santo, le damos gracias en esta tarde. Usted toma el control de nuestros pensamientos. Sabemos que día con día usted nos sigue enseñando cosas grandes y maravillosas por medio de su palabra, Señor. No dejamos de aprender. Muchas veces en el mismo versículo usted nos habla de diferentes maneras, Padre. Le pedimos, Padre, para que usted quite toda distracción, todo mal pensamiento, lo retire, Señor. Queremos realmente recibir esta palabra para nuestra vida, porque sabemos que usted tiene siempre instrucciones para cada uno de nosotros para que vivamos bien. Y le pedimos, Padre, para que realmente no solamente escuchemos la palabra, sino que la pongamos en práctica, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Amén. Bueno, el tema de esta noche se titula ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencer el desánimo? Dice el versículo 2, dice: y salió al encuentro Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. En esta noche, hermano, yo te invito a que lo busquemos diariamente a Jehová. Dice que si lo buscamos, lo encontraremos, pero si nosotros nos alejamos de él, él también nos dejará. Tenemos que buscar de Dios en los momentos que nos sintamos tristes, cuando nos sintamos cansados, cuando nos sintamos que queremos desfallecer. Dice la palabra del Señor: si le buscaremos, le hallaremos. Amén. Precisamente ayer en la noche estaba platicando con una persona y me estaba comentando que uno de sus hermanos se quiso suicidar. Ayer estábamos hablando en la noche. Y ¿cómo? Le dije: sí, se quiso suicidar. Dice: porque tiene una deuda de más de 3 millones de pesos. Y dice: pero no lo logró porque nosotros llegamos. Dice: él estaba acomodando la soga y resulta que la soga no le ajustó. No era lo suficiente del tamaño para poderse ahorcar. Y si llegamos a tiempo. Muchas veces una persona que se encuentra en desánimo va a caer en este problema, en tristeza, y va a querer desfallecer. Una persona que se encuentra en desánimo prácticamente ya no tienen ganas de vivir. Se encuentran con una mirada perdida, se sienten sin fuerzas, se sienten que realmente ya no pueden hacer nada, que su vida no sirve para nada. Y en esta tarde el Señor quiere que tú no te encuentres en desánimo. Amén. Dile a tu hermano que tienes a un lado: ánimo, dile. Ánimo. Vamos a seguir leyendo ahí en Segunda de Crónicas, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñaran y sin ley. Pero en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron. Él fue hallado de ellos. Tribulación. ¿Qué es tribulación? ¿Qué entienden por tribulación? Aflicción. Es una persona que se encuentra en pena, en tristeza, situación desfavorable. Y vamos a seguir leyendo ahí en versículo 5. Dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, fue, ¿y qué cobró? Ánimo. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová.
Si nosotros nos acercamos al Señor, ¿qué vamos a recobrar? Ánimo. Si estamos en este lugar es porque dependemos de Él. Amén. Hay personas que dicen, pues yo soy muy listo, yo trabajo, yo me gano mi dinero, pero dependemos totalmente de Él. ¿Cuántas personas en un trabajo de la noche a la mañana pierden una mano, ya se cortaron un dedo? Los accidentes pasan en un ratito. Imagínate que no tengas tus manos para poder trabajar. Ahora sí vas a estar clamando a Dios, Dios, por favor, ayúdame. Y una persona que le pasa un accidente muchas veces entra en desánimo. Y Dios quiere que en esta tarde tú lo busques y que salgas de este lugar con ánimo. Amén. Que salgas con fortaleza, que recobres esa alegría. Muchas veces estamos tan cansados de tantos problemas y no hallamos las puertas. Pero dice la palabra del Señor que lo busquemos y lo vamos a hallar. Dice el versículo 8, dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué tenemos que quitar de nuestra vida? Dice ídolos. Y no solamente nos estamos refiriendo a los ídolos que vemos en estatuas. Podemos tener a lo mejor un ídolo, el fútbol, la televisión, a lo mejor nuestro carro. Hay personas que yo veo que quieren tanto su carro, lo pulen y le sacan brillo, hasta que no se ven ellos en el carro están contentos. Y hay de alguien que le toque tantito su carro, ahí está tu corazón, realmente no está en Dios. Y realmente eso no nos llena el corazón. El único que puede llenar y darnos tranquilidad es Dios. Amén. Versículo 12 dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma. De todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande, pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Vemos que en ese tiempo estaban en guerra. Dice que estaban en aflicción, no descansaban. Y la única manera fue cuando Asa dice que recobró el ánimo y empezó a quitar todos los ídolos. En los versículos anteriores dice: y la gente destruía a la otra y una ciudad a otra, porque Dios turbó con toda clase de calamidades, no tenían descanso. Dice en el versículo 5 dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Vamos a seguir leyendo en el versículo 16. Y aún Amaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro, utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Qué vino al pueblo? Tranquilidad, paz. Dice aquí que aún su abuela, dice, madre del rey Asa, dice, la depuso de su dignidad, o sea, le quitó el reinado, su poder, dice, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Había imágenes escondidas. Él no pudo quitar completamente todas porque había gente que lo hacía escondidas. Y hay muchas veces que nosotros tenemos cosas escondidas en nuestro corazón. A lo mejor en nuestra casa. Decía, ay, ¿por qué nos viene mucha aflicción? ¿Por qué nos sucede esto? Pero resulta que por ahí tienes un cuadro que era de tu abuelita, de una imagen. Dice, ay, pues no lo quiero tirar, era de mi abuelita, ella se lo heredó a mi mamá y mi mamá me lo heredó a mí, y se lo van heredando, y te cuesta trabajo despojarte de eso.
pero muchas veces es por eso que vienen las aflicciones. Yo recuerdo que en una ocasión mi papá, cuando él conoció de Cristo, él empezó a sacar todos los ídolos que tenía en la casa, y es más, tenía unos crucifijos y unas cadenas, y total que las tiró a la basura. Yo cuando las vi dije, ¿cómo? Si son de oro, pueden hacer otras cosas, se venden, se saca dinero. Pero muchas veces porque nuestro corazón ve lo material. Pero cuando tú te despojas realmente de lo que tienes y de lo que no le agrada a Dios, vienen las bendiciones, viene paz a tu vida. Yo recuerdo que tenía una alcancía de un mexicanito, de esas que venden en las ferias. ¿Cómo nos identifican a los mexicanos en otros países? Borrachos, ¿qué más? Gordos, sombrerudos, flojos, la verdad. Y yo recuerdo que tenía una alcancía, yo siempre he sido muy ahorrativo, tenía una alcancía de un mexicano precisamente con una cerveza, gordo, y me acuerdo que mi papá la agarró y la quebró. Y yo le decía, ¿pero por qué? Si yo estoy ahorrando. Decía, pero es que es una maldición, es algo que tú tienes guardado en la casa y yo tengo que... Yo todavía no me casaba, y decía, mientras tú estés en esta casa tienes que limpiar. Yo decía, pero no lo veo como malo, yo estoy ahorrando, sí, pero tienes algo que está reflejando, que tú te estás metiendo en la cabeza, que eres un mexicano flojo, gordo y borracho. Y son maldiciones que muchas veces tenemos ahí. Hay veces que compramos una plantita con moños y no sabemos el por qué, pero la gente cree en eso. Hay personas que compran ranas para adornar su casa, pero también hay gente que lo compra con un significado y los pone en la entrada de sus puertas, precisamente para que no caigan maldiciones a su vida. Y sabemos que el único que nos puede proteger, nos puede traer paz, es Dios. Amén. Y ayer precisamente estaba hablando con otro amigo, y como tenemos reuniones los sábados, nos juntamos y decía, en mi casa aventaron huevos. Dice, como que nos están haciendo brujería. Dice, mi papá se levantó, le echó sal al huevo y empezó a bailar, y que quién sabe qué empezó a decir, dice, para que se rompiera esa brujería. Pero cuando estamos con Dios en nuestro corazón, eso no nos hace nada. Amén. Vamos a traer paz. Yo recuerdo que aquí también hacían lo mismo, aventaban huevos, aventaban navajas, pelo, etcétera, ahí en la entrada. Pero mientras tú confíes en el Señor, va a venir siempre ese ánimo, vas a tener paz. Y vemos que el pueblo estaba en guerra, dice, y la gente destruida a la otra, una ciudad a otra, y Dios turbó con toda clase de calamidades. En el versículo 5 dice, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y Dios quiere que en esta tarde tú recobres el ánimo. Yo no sé cómo vienes, yo no sé si vienes cansado, si vienes con problemas, si vienes peleado con tu esposo o tu esposa, si te peleaste con la suegra. Realmente muchas veces hacemos cosas incorrectas y venimos con poco ánimo, pero estamos en este lugar para que el Señor nos fortalezca. Amén. Vamos a ver qué dice Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aún como cristianos estamos propensos a caer en desánimo, nos debilitamos y muchas veces caemos. Y aquí el pueblo de Israel, en la Biblia también vimos que el pueblo de Israel, Dios los había mandado a una tierra prometida. Pero ¿qué creen que pasó con el pueblo de Israel? ¿Cayó en qué? En desánimo. Dice que salieron, eran libres, primero estaban contentos. Cuando se enfrentaron al desierto, empezaron ¿a qué? A renegar. ¿Cómo si nos estábamos más a gusto en Egipto y venimos a morir al desierto? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 1:21. Mira, Jehová, tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Vemos que aquí el pueblo de Israel estaba a punto de iniciar una conquista de la tierra prometida. Y tal vez esta conquista iba a llevar años, no iba a ser fácil.
Pero Dios les estaba diciendo, no temas y no desmayes. No temas y no desmayes. Muchas veces eso nos pasa en la vida cotidiana. En lo personal, yo recuerdo que cuando inicié a construir la casa, me robaron 5 veces. Y llevaba material y ya me robaban cemento, y ya me robaban varilla, y ya me robaban. Y yo estaba bien molesto, bien enojado, y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a ir a dormir allá, me pongo una cadena y al primero que entre le doy un cadenazo. Ahí me enrollo con una cobija. Era una impotencia de que no podíamos controlar ese ratero. Y ya después, pues ya no nos quedaba otro, le decía a mi esposa, pues ponte a orar, y se me da más pendiente que tú hagas eso. Nos pusimos a orar, tarde o temprano lo descubrieron, lo corretearon y total que lo corrieron de ahí. Pero es una impotencia y cuando tú que tienes un proyecto y resulta que el esfuerzo que tú hiciste en ahorrar para tus cosas y te lo roban y sientes una impotencia, sientes que quieres desfallecer. Porque en otra ocasión también un señor ya grande, un adulto mayor, también él había ahorrado mucho dinero y arrimó un montón de costales de cemento, también le robaron todo el cemento. Y él estaba llorando la impotencia, y decía, ¿cómo es posible tanto tiempo que ahorré para fincar mi casa y que me roben? Y ahí es cuando muchas veces se nos viene el mundo encima y te entristeces y dices, mis ahorros se fueron, y decae el ánimo y lloras. Así estaba el pueblo de Israel. Dios los había hecho libres y en el camino se encontraron en el desierto y empezaron a renegar, empezaron a desfallecer, empezaron a llorar, renegar de todo. Y sabemos que cualquier conquista nos va a debilitar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un esfuerzo, pero no tenemos que perder el ánimo. ¿Amén? ¿Qué significa desmayar en la palabra de Dios? Desmayar significa desanimarse. Vemos que aquí le decía el Señor, dice, no temas y no desmayes. O sea, no desanimes, sean fuertes, no pierdan la fe, no pierdan la confianza. Y muchas veces es lo que nos pasa. Perdemos algo material y estamos casi llorando, queremos desquitarnos con el primero que se atraviese, cuando lo único que tenemos que hacer es encontrar la fortaleza en el Señor. ¿Amén? Amén. Muchas veces Él lo hace para que nosotros lo busquemos, entremos en razón. Pero tenemos que seguir con ánimo. Dile a tu hermano que tienes a un lado, ánimo, no desmayes. Si estás estudiando y reprobaste, ánimo. No por eso te des por vencido. Muchas veces reproba uno y luego lo primero, eres un burro. Nuestros padres, ¿a poco no es lo primero que dicen? Ponte a estudiar, cabezón. Y entonces el ánimo de nosotros, ¿para dónde se va? A los suelos. Dios nos ha dado un cerebro a todos, nos ha dado una forma de pensar diferente a cada uno de nosotros. Y no te des por vencido. Si reprobaste una materia, pues esfuérzate, lo voy a lograr. No sé cuántos han leído la historia de Tomás Alva Edison. ¿Sí recuerdan cómo era él en la escuela? Burro. Era burro. A cada rato mandaban llamar a la mamá a la escuela, miren, su hijo no estudia, no aprende, es un cabezón. A tal grado que la última vez que la mandaron llamar a la mamá, lo expulsaron, le dieron por escrito, señora, su hijo ya no podemos enseñarle aquí, no podemos. Y dice que Tomás Alva Edison se le acercó a la mamá y le dice, mamá, ¿qué te pusieron en el papelito? Y la mamá le dijo a Tomás Alva Edison, me pusieron que eres demasiado listo para estar en esta escuela. Imagínense el concepto que le dio. Y vemos que este hombre, pues, ¿cómo se hizo su ánimo? Hacia arriba, por una palabra de su mamá. Muchas veces como padres es nuestro peor error. Eres un burro, eres un tonto, haz las cosas bien, eres un cuachalote. Como padres muchas veces se nos hace fácil decirle, cabezón, aprende. Pero qué diferente sería que utilizáramos palabras como esta mamá. Que eres demasiado inteligente que por eso no te pueden ya seguir enseñando nada en esta escuela.
Y al finalmente, ¿qué se convirtió este niño? En un genio. Él inventó el telégrafo, la bombilla de luz, el micrófono de carbón, el fonógrafo, que era el que reducía los sonidos. Se hizo inteligente. Así que si tú fallas a la primera, no te des por vencido. Si repruebas, insiste. Lo voy a pasar. Y el Señor te dice en esta tarde, no desmayes. Si iniciaste un negocio de tacos y no te dio, pues ahora voy a vender hamburguesas. No desmayes. Hay veces que a lo mejor el lugarcito no es el apropiado. Señor, pues si no me va bien aquí, déjame, voy a otra esquina. Y muchas veces te van a decir, para allá no vayas porque hay más taquero, mejor quédate acá. Y muchas veces te va mejor allá. No desmayes, esfuérzate. Es el error que tenemos muchas veces como mexicanos. Los mexicanos ponen un negocio y al mes quieren ver fruto y ya lo quitan si no ven nada. Y si se fijan, los japonesitos, los chinitos duran años. En veces se ve solo, pero ahí siguen persistentes. No desmayes, y más como cristiano, esfuérzate. Amén. Porque tarde o temprano, si tú confías en Dios, aunque no estés vendiendo ni un chicle, tarde o temprano Dios te va a bendecir. Y a lo mejor si en el negocio no te está yendo bien, dices, no, pues no vendo nada. A lo mejor llega una persona y te dice, te doy el doble de lo que cuesta tu negocio, véndemelo. Ya saliste ganando. Dios actúa de diferentes maneras, porque ninguna conquista es fácil. Amén. Amén. Dile a tu hermano, ninguna conquista es fácil. Dios te va a dar siempre, pero siempre te va a pedir a cambio ¿qué? Un esfuerzo. Dios dice, te voy a bendecir hasta que te sobre y abunde. Sí, pero no te va a bendecir acostado viendo las novelas. Va a decir, no, sal y trabaja. Y la bendición la vas a llevar tú a tu casa por medio de tu esfuerzo, de tu trabajo. A lo mejor vas a decir, bueno, yo me dedico a vender tortillas. A lo mejor no te vas a dar abasto de tantos que van a ir a comprar tortillas. Porque hasta eso tiene su chiste. Hay personas que dicen, no, es que no me gusta cómo tortean, me echan unas tortillotas muy gruesas. Entonces hay otros que dicen, no me gusta porque me echan las tortillas ahí medias cocidas, no las hace bien. Entonces a lo mejor va a ir la gente a comprarte. Dios obra de diferentes maneras, pero tienes que realmente confiar en Él. Amén. Porque ninguna conquista es fácil. Vamos a ver qué dice en Números 21. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. ¿Por qué? Por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios los estaba alimentando y estaban renegando del alimento que le daba Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Muchas veces a lo mejor llegas a tu casa y luego llegas con tu esposa y le dices, ¿qué hay de comer? Frijoles. Ay, y luego llegas al día siguiente, ¿qué hay de comer? Frijoles, pero pues ahora con quesito. Y al día siguiente llegas otra vez y ¿qué hay de comer? Frijoles, pero ahora con crema. Y vas a empezar a renegar, dices, ¿por qué diario lo mismo? ¿Por qué diario lo mismo? Y empiezas a caer en desánimo. Tienes que ser agradecido aún por los frijolitos que tú tienes en la mesa. El Señor los alimentaba y ellos estaban renegando. Aquí dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, Dios les estaba dando un pan y ellos no querían. Dice, es liviano. Ellos estaban desanimándose, estaban cruzando el desierto, estaban fastidiados de la comida. Y tal vez nos va a llegar momentos donde tengamos que enfrentar crisis y dificultades. A lo mejor vas a decir, diario frijoles, ando bien inflamado el estómago por lo mismo. Pero dale gracias a Dios que tienes que comer. Reniegas de todo. Hay personas que quisieran aunque sea un plato de frijoles. Cuando yo estuve estudiando, decían mis compañeros, oiga, se llama Paulino, el Señor dice, don Paulino, diario nos da frijoles y huevo, andamos bien pedos. Pero no había otra cosa, éramos estudiantes, teníamos que administrarnos con el poco dinero que nos daban nuestros padres.
Y muchas veces así tú vas a renegar y dices, ay Señor, ¿por qué diario lo mismo? Ten fe, ten paciencia. Va a llegar el momento en que Dios te va a dar un manjar en tu casa. Te va a cambiar el menú, pero Él quiere ver que hasta dónde llega tu confianza, hasta dónde llega tu fe. Si por lo menos, si en lo poquito, si le das gracias, Dios te va a bendecir en gran manera. Va a decir, si no es agradecido con lo poco, en lo mucho menos se va a olvidar de mí. Vas a estar comiendo un pavo relleno en Navidad y ni siquiera te vas a acordar de Él. Muy contentos con tantos regalos y no te vas a acordar de Él. Y Él ve desde que eres agradecido desde lo poco. Dice, y en lo mucho te pondré. Cuando nos sometemos a Dios, realmente las cosas salen bien. Y vendrán los días malos, pero el desánimo no nos va a tumbar. Como en el caso de esta persona que me decía que su hermano ya se estaba por suicidar. Y suele suceder. Llega un momento en que ya no encuentras la salida, ya no encuentras solución. Y dices, mejor me mato. Y se acaban mis problemas. Y vemos que el pueblo de Israel todo el tiempo tenían visión de fracaso. Desde que venían saliendo de Egipto. Y ellos que veían siempre en el camino, la muerte. Todo el caminar venían renegando. Y es que ¿a qué venimos? ¿A morir al desierto? Y se debilitaba su fe. Y venía el desánimo. Y el Señor en esta tarde quiere que tú realmente permanezcas. Que realmente a pesar de las circunstancias, tú dependas de Dios. Amén. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta otra versión dice así: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. ¿Que exige qué? Resistencia. Y aquí lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Resistir. Dice la palabra del Señor, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que resistir. Un boxeador, ¿qué hace? Resiste, corre, se mueve, resiste hasta que yo una vez les comenté a un compañero que le tocó pelear con un gringo y él apenas le estaba enseñando a boxear. Yo me acuerdo que el gringo le pegaba con tantas ganas y yo dije, lo va a tumbar. Y él estuvo tapándose hasta que el momento en que el gringo se cansó. Y ahí fue cuando él aprovechó. Muchas veces para tener la victoria necesitamos resistir. Y todo requiere un esfuerzo. Si tú quieres tener un carro, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte. Yo creo que la mayoría de todos nosotros tenemos el sueño de una casa. Y no lo vamos a lograr si no nos esforzamos. Tenemos que seguir corriendo la carrera, dice, con paciencia. Y dice, primeramente, despójate de todo pecado, porque es que peso, necesidades, preocupaciones, estrés, problemas, todo eso es peso a nuestra vida. ¿Y cómo nos sentimos cuando traemos tantos problemas? Cansados, agotados, hastiados de la vida. Y es como si tú trajeras una mochila en tu espalda. Hay personas que se les hacen unas bolas aquí de tanto estrés, tanto problema, tanta preocupación. Y hay veces que tenemos que decirle a Dios, Dios, ya no puedo más. Aquí están mis problemas, quítate esa mochila y pónsela en sus pies y dile, Señor, ya no puedo más. Yo con mis fuerzas no lo voy a lograr. Y hay personas que lloran de impotencia. Yo recuerdo cuando fuimos a ese evento de legendarios allá en la montaña, había señores que lloraban. Andábamos cargando unas mochilonas durante horas, caminando por cerros, y llegaba un momento en que unos ya lloraban, ya no podían, aventaban sus mochilas, ya no puedo más. Y yo me acuerdo que los pastores les decían, levántate, ánimo, haz de cuenta que esa mochila es tu familia, ¿a poco la vas a abandonar? ¿A poco te vas a dar por vencido? Y lloraban porque ya no podían con el cansancio. Y así es cuando nosotros estamos cargados, cansados. El único que nos puede dar ese descanso es Dios.
Y muchas veces dicen, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer con mis propias fuerzas, pero no, nos equivocamos, nos desgastamos. Decir, Señor, ¿sabes qué? Aquí están mis deudas, ya no puedo más. Apenas pago una deuda y ya me endeudé en otro lado. Ya no puedo más, dame sabiduría, permíteme ser buen administrador. Problemas en la escuela, problemas en el trabajo, Señor, ya no puedo más, te los entrego. Todo estrés, todo problema, personas que necesitan pastillas para dormir. Y mucha gente llora de cansancio, impotencia. Y así se siente cuando uno realmente tiene tantas cargas. Y en esta tarde Dios te dice, no temas y no desmayes. ¿Me puedes poner Salmos 31, versículo 9, por favor? Dios mío, tenme compasión, pues estoy, ¿qué? Muy angustiado. Siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado. Mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Amigos y enemigos me ven como poca cosa. Al verme en la calle, se espantan y huyen de mí. Me tienen olvidado como si ya me hubiera muerto. Parezco un vaso hecho pedazos. Mucha gente habla mal de mí y hasta a mí llegan sus chismes de que parezco un fantasma. Todos se han puesto en mi contra y hasta quieren matarme. Pero tú eres mi Dios, en ti he puesto mi confianza. Mi vida está en tus manos, sálvame de mis enemigos, sálvame de los que me persiguen. Yo estoy a tu servicio, muéstrame tu buena voluntad, por tu gran amor, sálvame. Dios mío, mira que te estoy llamando, no me dejes pasar vergüenza, que pasen vergüenza los malvados, échalos a la tumba. Imagínense la aflicción que estabas pasando en ese momento. Dios mío, aquí estoy, ayúdame, sálvame. Y es lo que tenemos que decirle a Dios cuando estamos en desánimo, cuando nos sentimos cansados. A lo mejor hay veces que llega un momento en que peleas tanto en el matrimonio que dices, ya estoy cansado, ya mejor me quiero divorciar. Y ahí es el momento donde tú tienes que decirle a Dios, ayúdame, fortaléceme, perdóname si yo estoy haciendo las cosas mal. Manda de tu mano poderosa en mi matrimonio, restaura. Y hay varias cosas que traen desánimo a nuestra vida. Número 1, el pecado. ¿Qué pasó con el rey David? Él agradaba el corazón de Dios, pero llegó un momento en que cayó en ¿qué? En pecado. A tal grado que andaba en desánimo, ya su familia por ningún lado, con problemas, un hijo se le murió, un hijo violó a su hija, hubo un montón de problemas por el pecado, y muchas veces viene el desánimo. Número 2, por razones personales, ¿como cuáles? Por ejemplo, Job, pérdidas materiales. Job tuvo pérdidas materiales, dice que perdió sus animales, perdió ovejas, perdió todo lo que tenía. Y precisamente le estaba comentando a mi esposa, uno de mis compañeros hace exactamente un mes y medio me habló y me dice, estoy estrenando carro, por fin pude comprar el carro de mis sueños, con mis ahorros. Y ayer o antier me habla y me dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Me acaban de robar el carro de agencia. Dice, 10 minutos que entré a ver a mi novia, salgo y ya no está el carro. Por suerte tenía seguro, pero adentro traía todo su material dental. Dice, el material dental ya no lo pude recuperar, ahorita tengo que empezar en ceros. Muchas veces las pérdidas materiales. Hay personas que de repente chocan y en vez de ver cómo está la persona con la que chocó, ¿qué hace? Va y se asoma, ¿qué? A ver su carro, porque lo que le importa es primeramente lo material. Y cuando perdemos algo material, muchas veces caemos en desánimo, queremos desfallecer. Como en lo personal, como les estaba comentando hace un momento, 5 veces me habían robado, impotencia, decía, pues ¿cómo le puedo hacer? Tengo que ponerle una trampa, así como le ponen a la rata, y digo, oh, ya me está robando tanto. Ya me dice mi esposa, pues hay que orar, no hay otra, y tarde o temprano va a caer. Decía, porque tú puedes arriesgar, si yo lo hubiera hecho por mis propias fuerzas,
No sé si era uno, eran dos, eran tres. Pero yo ya estaba enojado, estaba en desánimo. Y entra un momento en que dices, ay, ya mejor voy a dejar a un lado la construcción, ya no puedo. Pero es donde tú tienes que realmente confiar en Dios. Esa persona le robó a toda la colonia, tarde o temprano lo persiguieron porque no lo pudieron agarrar. Se tuvo que ir de la ciudad porque lo pensaban matar. Job, ¿qué más tuvo? Pérdidas emocionales. Muchas veces perdemos un ser querido, se nos enferma un hijo y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y empezamos a renegar, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá se nos fue? Tantos que se portan mal, ¿y por qué yo que soy fiel? Y empezamos a caer en desánimo. Aquí había una hermanita que venía a la iglesia, ella perdió también cuestiones materiales, pidió un préstamo, no pudo pagar, le quitaron sus terrenos y se enojó con Dios, dejó de venir a la iglesia. Y son cosas que en lo personal caemos en desánimo y nos apartamos de la presencia de Dios. Y Job tuvo pérdidas materiales, tuvo pérdidas emocionales, porque sabemos que dice la Biblia que cayeron a la casa y mató a todos sus hijos. Imagínense, no solamente a uno, sino a todos sus hijos. Imagínense el dolor como padre. Número 3, pérdida de salud. Que ya me enfermé, que ya me quebré una mano, y empezamos a renegar y empezamos a caer en desánimo. Otra cosa que nos hace que caigamos en desánimo son los azotes, cárceles, tribulaciones y persecución, que eso lo recibió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufrió todo eso y a pesar de todo eso, él no cayó en desánimo. Número 1, dijimos que David cayó en pecado. Pero ¿qué hizo él? Confesó su pecado y se apartó del pecado. Salmos 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando viene el desánimo por parte del pecado, lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón. Porque el enemigo muchas veces cuando tú falles, lo primero que te va a decir, te dices cristiano, y te empieza a meter en tu cabeza, y así vas a ir a la iglesia, y lo primero que vas a hacer es, pues no, de veras, mejor ya no voy a la iglesia, ya hice esto incorrecto. Y lo que va a hacer el diablo es alejarte de la presencia de Dios. Y es cuando tú entras en desánimo y prácticamente entras en muerte espiritual. Y lo que tienes que hacer tú es, al contrario, ¿sabes qué? Pequé, la regué, fallé, y venir a doblar rodillas y decir, Señor, ¿sabes qué? Pequé contra ti, pequé contra mi esposa, le fallé a mi familia, pero te pido perdón, restáurame. Y Él te va a perdonar. ¿Amén? El número 2 dijimos Job. Job capítulo 2, verso 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal, y no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Él estaba pasando por enfermedad, dice que se rascaba de la impotencia, de lo que sentía, dice que estaba sentado hasta en ceniza. Y yo creo que su mujer, de verlo tan mal, le decía, mejor, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete, es lo mejor. Y es lo primero que te va a poner el diablo en la mente, la muerte. Mira cómo estás de enfermo, híjole, ya te pegó diabetes. Hay personas que les pega diabetes y se asustan tanto y se van. Y tú lo que tienes que hacer es decirle, Señor, tú eres mi sanador. El doctor me diagnosticó diabetes, pero yo sé que tú vas a restaurar mis fuerzas. Tú vas a restaurar mi salud. En verdad, porque hay personas que se deprimen tanto, que caen en tristeza, que se mueren rápido. Precisamente a una de mis pacientitas, yo la veía bien delgadita,
40 años, y yo le decía, oye, te veo medio mal, ¿no has hecho el análisis? Dijo, no, pues yo me siento bien. Y la mandé a hacer unos estudios y resulta que tenía diabetes. Entonces, al mes la veo y ya la traían en silla de ruedas. Dije, ¿qué pasó? No, pues ya me cortaron un dedo. Y le dije, no, pero pues no te pongas triste, ánimo, porque una persona que realmente cae en tristeza, se le bajan las defensas y se va rápido. Entonces muchas veces entra en desánimo y nos pasa a lo mejor esos pensamientos de muerte, y estoy sufriendo, mejor me quisiera morir. Y vamos a ver qué dice Job 42 del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos que él estaba sufriendo, pero aún de todo eso Job buscó sostenerse en Dios y en su palabra. Y número 3, vimos el personaje de Pablo. Pablo estaba sufriendo, sufrió azotes, sufrió persecución y miró al Señor a pesar de las circunstancias. ¿Me puedes poner, por favor, Filipenses 3? Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura. Con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Versículo 10. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Con esto no quiero decir que yo haya logrado hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que yo sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que yo he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra meta? Jesucristo, llegar a la vida eterna. Y es importante que nosotros sigamos al frente, a pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias, nosotros sigamos corriendo y caminando constantemente, perseverando y confiando en Dios, que no nos caiga el desánimo en nuestras vidas. Y quiero terminar con Romanos 8, versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Amén. Gracias, bendito Padre, por esta palabra. Le pedimos perdón si muchas veces hemos querido dejar la iglesia o hemos renegado contra usted por las circunstancias difíciles de la vida. Sabemos que muchas veces esperamos que todo nos vaya bien, que todo nos salga bien, pero sabemos que usted siempre nos da la victoria, nos tiene una recompensa, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Muchas veces vamos a caer, Señor, pero le pedimos que usted nos estire su mano, Señor, y nos levante nuevamente con nuevas fuerzas, que perseveremos en nuestro objetivo, en nuestras metas, que perseveremos en buscar la salvación, Señor. Le pedimos por todos esos hermanos que se han alejado de su palabra por momentos difíciles, Señor, y que cayeron en desánimo, que tal vez pelearon con usted, tal vez renegaron por pérdida de un ser querido, por pérdidas materiales. Tal vez ellos renegaron, Señor,
porque las cosas no les salían como ellos pensaban, como ellos querían. Le pedimos por todos aquellos hermanos que han regresado a su vida anterior, Señor. Su palabra dice que cuando volvemos a la vida anterior somos como la puerca lavada que vuelve a revolcarse, o como el perro que vuelve a su vómito. Le pedimos, Padre Santo, para que realmente ellos reconozcan, recapaciten, así como lo hizo Nabucodonosor, Señor, que reconozcan que usted es un Dios grande, en el cual solamente encontraremos esa puerta, esa paz, esa tranquilidad que el mundo no nos puede dar. ¿Cuánta gente anda buscando matarse, buscando suicidio, Señor, porque no hayan salida, porque entran en tristeza, en depresión? Le pedimos, Señor, para que día con día usted nos fortalezca, nos tome de su mano. Que cada uno de mis hermanos que está aquí presente en los momentos difíciles clame, alabe y adore su nombre, Señor. Porque no hay un Dios más grande, un Dios maravilloso que pueda restaurar, un Dios que pueda levantar aún a los muertos, Señor. No hay nadie que lo pueda igualar. Para usted no hay nada imposible. Si alguno de mis hermanos ha pasado por un divorcio, que clame a usted, Señor. Usted puede restaurar matrimonios. Usted le dio vista a los ciegos. El día de ayer pudimos ver muchas sanidades, Señor. Si alguno de mis hermanos se ha encontrado en tristeza, si ha tomado pastillas para dormir de tanto problema, tanto estrés, es el momento, Señor. Le entregamos todas nuestras necesidades, problemas, todo lo que esté haciendo carga en nuestra vida. Ya no podemos más, Señor, nosotros solos. Necesitamos de su ayuda, dependemos de usted. Gracias por el plato de comida que tenemos en nuestra mesa, Señor. Le pedimos perdón si hemos renegado por ese alimento. Queremos ser agradecidos por todo lo que usted nos da y muchas veces sin merecerlo. En esta tarde, Señor, le pedimos para que usted levante nuestras fuerzas y que cada uno de mis hermanos, Señor, salga de este lugar con un ánimo, con un gozo, con esa paz que solamente usted nos puede dar. Le damos gracias por esta palabra, le damos toda la gloria y toda la honra, Señor.